Bienvenidos a su programa de Pastoral Social. Hoy nos acompaña el licenciado Gelasio Martínez López con el tema de la violencia contra la mujer, un tema muy delicado y podríamos decir hasta cierto punto un poco estigmatizado. Por lo tanto, este tema es muy especial. Quisiéramos abordar los temas o los puntos generales. Habrá a lo mejor participación de ustedes con un punto ya muy particular. Trataremos de dar respuesta a estos puntos particulares. El tema en sí es un tema complejo, pero también es un tema que tenemos que abordar por estas circunstancias que a veces suceden en cuanto a la violencia contra la mujer. Bienvenido sea licenciado Gelasio a este programa de Pastoral Social. Esta es una situación un poquito delicada, pero que trataremos de dar respuesta a los puntos más esenciales. Bienvenido. Como usted lo señala, es necesario precisar que es meramente una charla informativa, porque cada una de las circunstancias y más un tema de esta naturaleza que hoy día se ha visibilizado, porque antes lo habíamos normalizado y hoy la sociedad nos ha obligado a ser vulnerables. Si bien es cierto, hoy día hablamos concurrentemente de la violencia contra la mujer, también sabemos que hay muchos tipos de violencia. Por esa razón decimos, es un tema informativo, aclarando desde este momento que cada una de las circunstancias, porque en casa, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, en la vida diaria, a veces sufrimos violencia y cada una de ellas se le tiene que dar su adecuado línea, adecuado atención y obviamente orientarlo debidamente. Muy bien, pues empezando con este tema, quisiéramos que si nos puede dar desde la ley una definición sobre la violencia. ¿Cómo ve el derecho civil de aquí en México la cuestión de la violencia? Bueno, primeramente definamos lo que es la violencia desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué lo tomo desde este punto de vista? Porque ellos son expertos en, de alguna manera, caracterizar, indagar y definir cada uno de los conceptos de la vida diaria. Para ello, pues obviamente la violencia la definen como el uso deliberado de la fuerza física, pero también hoy día hay un poder político, moral, civil y obviamente que nos llevan a que a través de amenazas o bien llevándolo a cabo contra uno mismo, porque a veces también uno se violenta, o bien también en algún momento cuando lo llevamos hacia otra persona o un grupo o una comunidad, pero hoy día nos interesa más en cuanto a la mujer, porque con nuestra acción física, moral, psicológica, sexual, vamos a causar muchas veces lesiones, ¿por qué no decir daños psicológicos, trastornos en el desarrollo de la persona, pero sobre todo la muerte? Hoy día se ha sensibilizado mucho con el tema pues de los feminicidios, de los ataques que se dan contra las personas, pero también contra los menores. Si bien es cierto, la misma Organización Mundial de la Salud dice que vivimos en una sociedad donde la violencia pues se había normalizado. Decimos nosotros que dentro de los 6 a los 11 años, pues nuevamente a veces somos violentados por nuestra misma familia, nuestros mismos padres, obviamente nuestras madres. Llegado a la época de los 6 a los 11 años, la escuela, hoy nos toca con el tema del bullying, cuando anteriormente era acoso y lo habíamos normalizado. Entre los 12 y los 17 años, pues obviamente a veces tenemos dificultades, agresiones en la misma adolescencia, en la misma secundaria, en la misma preparatoria. Sucesivamente, después de la adolescencia, pues tenemos problemas en la vida de pareja, en la vida de familia, y así sucesivamente hasta llegar a la edad adulta cuando los padres sufren violencia, bien entre pareja, pero también de los hijos hacia los papás. Por eso decimos, nuestra sociedad ha normalizado la violencia en cada una de las etapas de la vida. Pues qué bien esta situación de irnos posicionando de lo que es esta violencia, ¿no? Cómo la violencia la hemos ido normalizando en nuestro país y hemos hecho a la violencia como algo normal.
que deberíamos más bien ir erradicando, no solo en nuestro país, sino también en toda nuestra sociedad. A veces podrían hacer grandes esfuerzos las instituciones porque se erradique la violencia, pero también tendríamos como sociedad responder a estos actos de violencia con un hecho de hacerlos que no sucedan, de que no se conviertan en algo típico, algo común, en donde se viva en las familias estas situaciones que pues quitan seguridad, quitan paz y quitan la justicia. Por eso, pues este tema es muy interesante. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué hablamos de la violencia contra la mujer? Casualmente lo entendemos porque anteriormente se normalizaba, hoy día nos hemos sensibilizado. Hay estadísticas a nivel nacional, a nivel internacional, y lo vuelvo a retomar, por la misma Organización Mundial de la Salud, que señala que 1 de cada 3 menores, es decir, mujeres en edad de los 6 a los 49 años, han sufrido violencia, bien escolar, de pareja, física, violencia hoy día sexual, pero también obviamente esta circunstancia se da con un agresor que tenemos cerca de la vida diaria. En la escuela nuestros compañeros, en la edad de joven, obviamente con mi pareja, mi novio, a veces las personas que me rodean, y no se diga en la edad de matrimonio o de ya vida de pareja, cuando realmente sufrimos violencia por parte de la pareja. Asimismo, datamos que el 25% de las mujeres y niñas en América Latina, pero también en México, han referido que son violentados por parte de su pareja, bien sea física o sexualmente. Y por último, el 12% de esta misma población que ha denunciado violencia ha señalado que esa violencia la han sufrido por personas ajenas o fuera de ese club, de ese círculo social, como puede ser la familia, la pareja, la escuela, han sido completamente ajenas. Por eso es que hoy día hablar de la violencia nos da cifras alarmantes, y que si bien hoy día están sensibilizados porque están focalizados, eso no ha disminuido, sino más bien se ha acrecentado. Hay estadísticas claras y reflejadas que ahora que vivimos la etapa del COVID y que sufrimos encierro entre el 2022 y el 2024, más bien 2021 y 2024, hubo mucha violencia intrafamiliar. Bueno, pues es importante reconocer esta situación. Se acentúa la violencia contra la mujer porque muchas veces puede ser que sea una persona más vulnerable que el hombre, y por eso caemos en esta situación de violencia. Como nos lo marca el licenciado, se acrecentó la violencia en tiempos de COVID, porque estuvo más en contacto tal vez la niña con los hermanos, con los papás, y se acrecentó este acto de violencia, pero también la mujer a lo mejor en la casa con el marido. Y es que muchas veces al volverse víctimas de la violencia lo vamos normalizando, como dice el licenciado, y vamos haciendo como que, es normal que me grite, es normal que me alce la voz, es normal que me diga palabras obscenas, es normal que, y dices, en un estado consciente, eso no es normal. Eso es algo que no habla de una normalidad, sino de una anormalidad. Nosotros no podemos vivir con una persona que me grita, con una persona que me dice palabras ofensivas, obscenas, y yo decir que está bien, porque entonces estoy normalizando la violencia. Estoy haciendo que esa persona crea que su forma de comportamiento es adecuado, cuando sabemos que es inapropiado, inadecuado. Y muchas veces lo permitimos. Somos los primeros en permitir que el otro me haga víctima porque, pues es que me dijo una palabra fuerte. Pues a lo mejor está enojado. Es que me ofendió. A lo mejor se desquitó. No tienes que suavizar los actos violentos, sino tratar de ir quitando esa fuerza de la violencia. No quiere decir que vamos a hacer actos violentos también nosotros, sino hacer consciente al otro que me está violentando, ¿no?
que me está ofendiendo, que me está agrediendo y que su forma de comportamiento me está lastimando. Creo que es algo que tenemos que denotar. Y sobre todo para la mujer, porque a veces como que la mujer, bueno, tengo que callar, tengo que aguantar. Bueno, hay que decir esto no, esto sí, esto no lo permito, porque excede la situación lógica de un buen comportamiento. Licenciado, ¿cómo determinar un acto violento? Contra la mujer. Propiamente, ¿cómo se determina un acto violento? Creo que muchas de las ocasiones en las relaciones de pareja, fuera también de ello, señalamos estas tres instancias: la escuela, la familia, obviamente el hogar, pero también la industria, el trabajo, la fuente laboral. Son a veces lugares donde la violencia se encuentra radicada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma en determinar un acto de violencia contra la mujer implica la intencionalidad, ya sea de la fuerza física, porque me agredió, porque me empujó, porque busca a lo mejor provocarme para que terminemos liados o golpeados. Pero no solamente es así, hoy día también hay agresión verbal, un maltrato psicológico, acoso. Hoy día, por los mecanismos, por los medios tecnológicos, tenemos un tipo de violencia también digital que más adelante podremos ver. El acoso, las amenazas que tienen la intención de dañarte como persona. Y creo que nosotros sabemos en la escuela, porque muchas de las ocasiones, si bien antes normalizábamos, porque creíamos que la violencia entre los compañeros escolares o los mismos compañeros de la escuela era un juego, hoy día se le ha catalogado de un grado de violencia llamado acoso, bullying, que anteriormente para nosotros, generaciones ya de antaño, lo veíamos normal porque era parte del juego. Hoy día no es que sea parte del juego, sino que ya ha excedido en las consecuencias de esos juegos. Lo mismo en el trabajo, cuando existe violencia por parte del empleador, por parte de los compañeros, porque a veces sienten agredidos, porque no les gusta la forma del trabajo, porque a veces exiges, pues eso también se convierte en un, muchas veces, maltrato psicológico. Y en la pareja, pues bueno, cada quien sabe muchas de las ocasiones el tipo de violencia y maltrato que se da. Empezamos jugando, pero terminamos golpeados, a lo mejor hasta molestos. Por eso sabemos que hoy día la violencia contra la mujer existe de muchos tipos, desde el feminicidio, que hoy día ha sido visualizado mucho, obviamente también el carácter psicológico de la violencia, el carácter físico, el económico, no se diga, patrimonial, sexual o de cualquier otro tipo que lesione la dignidad, pero también la integridad o libertad, porque creemos que no es violencia cuando me privan de dejar de hacer una cosa, pero también eso es violencia, y lo peor que puede ocurrir, que concluye esa violencia con la muerte, ya sea de la mujer, de la niña, o también de los papás o de las personas de edad. Muy bien, entonces un acto violento, como lo hemos tratado de describir, es toda acción que denigra la dignidad de esa persona. Eso es un acto violento y ojalá que nosotros seamos conscientes de cómo los actos violentos van denigrando nuestra dignidad como persona, van haciéndonos sentir incómodos y también ponen en riesgo o en peligro nuestra dignidad como persona. Ojalá que nosotros seamos conscientes de estos actos violentos. Primero, que no los cometamos, que no seamos agresores, ¿verdad? Porque existen agresores activos y agresores pasivos. Agresores activos que a veces ya es de forma muy directa, con palabras ofensivas o con golpes o con amenazas, pero también existen los agresores pasivos, ¿no? Que con la indiferencia de no cumplir, no te doy el gasto del niño para los pañales, etcétera, eso es una agresión pasiva. Entonces tenemos que ir descubriendo que estos actos de violencia laceran la dignidad del ser humano y pues de esta manera laceramos la dignidad de la mujer. Que seamos conscientes de cómo ir
aminorando e ir quitando todos estos lastres que socialmente vamos cargando. Otra pregunta es, ¿cuántos tipos de violencia hay propiamente? ¿Cuántos tipos? Ya hemos dicho que cómo podemos ver actos de violencia. Ahora, ¿cuántos tipos hay de violencia? Casualmente, cuando hablamos de violencia la generalizamos. Si bien nuestro tema hoy implica la violencia contra la mujer, también hay que entender que hay violencia en la familia y violencia contra el hombre. Pero en este momento la importancia de la violencia contra la mujer está muy recargada, porque si bien hablamos de los tipos, la violencia que hoy día se vive es, por ejemplo, la violencia económica. Consiste en intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, obviamente manteniendo con ello un total control de sus finanzas, evitándole que salga a trabajar, evitándole que pueda en algún momento generar recurso propio. ¿Para qué? Para que con ello prohibirle que ella pueda en algún momento tener independencia financiera, y más bien dependa financieramente de uno, para que el día de mañana esa sea la forma de poder provocar violencia. A eso le llamamos violencia económica. Otro tipo de violencia que también es muy recurrente es la violencia psicológica. Obviamente consistirá en provocar miedo a través de la intimidación, de las amenazas. No te voy a permitir, voy a quitarte, voy a prohibirte, me voy a ir de la casa, voy a dejar de hacer, voy a hacer. Es más, muchas ocasiones se meten hoy día, ya no solo con los hijos, hay que entender que hoy día también se tienen mascotas que ocupan ese lugar, y entonces también contra ello muchas ocasiones los maltratos psicológicos se dan, es decir, forzar a veces hasta de dejar de tener ciertas amistades, entre algunas otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que llamamos nosotros violencia psicológica, que no es lo mismo que la violencia emocional, porque la primera es la sumisión mental y psicológica de la persona hacia los intereses de las personas, ¿verdad? Pero la emocional consiste, pues obviamente en afectarte en cuanto a las cuestiones emocionales, insultarte, estás gordito, estás feo, a lo mejor voy a ser expresivo, pero hueles mal, no me gusta cómo te comportas, no me gusta cómo te arreglas, no me gustan muchas cosas de ti, cómo te vistes. Ahí estamos nosotros también sometiéndole a una violencia emocional. No me gusta que salgas conmigo, mejor quédate en la casa. Es decir, relacionar hasta en algún momento, hablar. Hoy día hay una figura que se recurre mucho con el síndrome de alienación parental, es decir, que las madres a veces se expresan mal del papá para con ello evitar que haya una sana relación entre los papás y los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Eso también es violencia emocional. Otro tipo de violencia que es más vivida y que nos lleva al tema, pues es obviamente la violencia física. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces utilizamos nuestra fuerza, nuestro poder para poder someter, para poder dañar. A veces empezamos con un jugueteo, después se vuelve un pellizco, una bofetada, un jalón de cabello, a lo mejor después mordiéndole o jugueteando de una manera agresiva, y con ello obviamente pues vamos a provocar un daño en la persona. Y por último, también una violencia de tipo sexual, que obviamente sabemos que se trata de a veces, muchas ocasiones, el no consentimiento de la participación en un acto sexual o en alguna caricia, alguna situación que a veces nos hace sentir o nos incomoda mucho. Hoy día quisiera resaltar también otro tipo de violencia, pues obviamente hoy nos hemos llevado a las redes sociales, a los medios de comunicación, al teléfono, a las aplicaciones que a veces son parte de todo ello. A veces tenemos nosotros el ciberacoso. Obviamente consiste en la intimidación a través de mensajes en línea, a veces intimidatorios, a veces que nos amenazan. Otro tipo, el sexteo o el sexting, que es el intercambio a veces de mensajes, fotografía, contenido explícito, pero sin autorización de la persona destinataria o de la persona que en algún momento participó. Pero hoy día también se da una cosa, la famosa doxing, que es la publicación de información privada sin consentimiento. Hoy día los legisladores se han dado a la tarea de crear leyes que protegen tanto al hombre como a la mujer de este tipo de violencia en las redes sociales. Ay, qué interesante, hemos ido avanzando en esta situación de la violencia
Y hablando de las redes sociales, ciertamente está prohibido que alguien suba tu contenido en una relación propiamente personal, que si esa persona tiene fotografías tuyas en un estado no conveniente y si esa persona las hace públicas, tú lo puedes denunciar, porque eso es una forma de acoso. Entonces, ciertamente estos temas son escabrosos y tenemos que ser sinceros en cuidar también nuestra relación. ¿Con qué clase de personas a veces convives? ¿Con qué clase de personas a veces tratas de entablar una buena relación? Recuerda que una relación sana depende mucho de cómo te relaciones. Y tú como mujer, ¿cómo te sabes relacionar con el hombre? Porque a veces las relaciones enfermizas las vemos ya desde el querer cambiar a la persona. Es que mi mamá me dice que toma, pero yo lo voy a dejar que tome porque pues me ama tanto. Las mujeres son a veces ilusas en pensar que van a cambiar al hombre. Tienen esta idea de redentoristas cuando no son redentoras. El único redentor es Dios. La mujer no puede cambiar a nadie. Podemos ayudar, podemos prestar ayuda, tender la mano, pero no vamos a cambiar a las personas. Entonces muchas veces sabemos que esa persona puede ser violenta desde el noviazgo o antes de iniciar el noviazgo, saber que tiene una vida con violencia, que toma, que agrede, que ofende en la calle, que es tipificado como una persona violenta, pero la mujer puede caer en esa idea de que ella lo va a cambiar, como si fuera una gran redentora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, esto es muy peligroso. Por eso todos estos tipos de violencia que nos han manejado desde el psicológico, desde el sexual, cuántas veces la mujer es violada en el mismo matrimonio por situaciones de no aceptación de una relación sexual. Y esto es una violencia que hoy por hoy también, si no mal recuerdo, está penado por la ONU, ¿verdad? Entonces necesitamos ir descubriendo todas estas realidades, cómo nosotros nos vamos relacionando. Yo creo que la violencia tiene que ver mucho con la relación humana y en ese sentido tenemos que aprender a relacionarnos mejor, a ser más asertivos en nuestras relaciones humanas para no violentar a nadie, pero que tampoco nadie me violente a mí. Entonces, qué interesante es lo que dice el licenciado, estos tipos de violencia que pues de alguna manera nos hace descubrir cómo la violencia puede ir cambiando, cómo la violencia se ha modificado. Antes creíamos que la violencia solo eran golpes, ¿verdad? Si tú me golpeabas ya eras una persona violenta, pero ahora vemos que está la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia en cuanto a la tecnología. Entonces ha ido modificándose todo lo que es este acto violento, y cuanto más en la mujer, ¿no? Que a veces se sienten vulneradas, a veces se sienten rechazadas, a veces se sienten no amadas, no queridas, sino maltratadas. Pues pasamos a otra pregunta. ¿Cuándo hablamos de violencia sexual en el matrimonio, bueno, contra la mujer? ¿Cuándo podríamos tipificar propiamente de violencia sexual? Sería importante precisar que hay muchos factores que producen esa violencia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tipo de situaciones las normalizamos. Tenemos unos antecedentes que desafortunadamente le abonan a la relación de pareja y que permiten muchas de las ocasiones este tipo de violencia sexual o violencia física dentro del matrimonio. Desafortunadamente lo sabemos. A veces el bajo nivel de instrucción de las personas que nos socializamos, que a lo mejor emparentamos, hacemos pareja. A lo mejor uno viene de una situación donde en familia siempre vivió, estuvo expuesto al maltrato familiar. A veces presenció violencia familiar en casa y eso le llevó a tener ciertos trastornos, ciertas dificultades en la vida diaria
aunándole que hoy día abusamos del alcohol, abusamos de algunas drogas, algunos estupefacientes, algunas cuestiones que permiten normalizar y obviamente explotar estas escenas de violencia en la pareja y que desafortunadamente nos lleva a que muchas ocasiones tengamos ese tipo de violencia. Hoy día también lamentablemente hemos normalizado algunas cuestiones que nos han permitido en muchas ocasiones que el comportamiento del hombre o de la mujer también influya en este tipo de violencia, porque desafortunadamente hoy normalizamos el que una pareja ya no solamente sea pareja, ya también hablamos de circunstancias que afectan el poliamor, la infidelidad, los permisos que a veces se pueden dar o en su caso la falta de compromiso en la pareja, y desafortunadamente eso permite que haya poca igualdad de género y por ende dificulta la misma relación de pareja y la expone consecuentemente a situaciones de violencia sexual en la pareja y en el matrimonio. Obviamente la ley tipifica, pero también la moral y las costumbres permiten que en muchas ocasiones esas conductas en la vida de pareja pues no puedan ser de alguna manera permisivas. Hace unos minutos hablábamos de la violencia en las redes sociales, que en muchas ocasiones esa también emana de la vida de pareja, de la vida matrimonial, donde a veces entre parejas tenemos la costumbre de permitir tener ciertos intercambios pues de fotografías, a lo mejor de algún contenido erótico, y que cuando se concluye esa vida de pareja sirve de elementos para ocasionar, lesionar, pero también perjudicar a la pareja. Sí hay que dejar muy claro, hace rato lo decía el padre Javier, sí es cierto que a veces la violencia se ha normalizado, pero también hay leyes que lo protegen. Hoy día tenemos la ley Olimpia, que precisamente protege la exposición, castiga también el no consentimiento del uso de imágenes, de circunstancias, video o circunstancias propias que en la red pueden circular. Eso en razón de la mujer, pero también a veces el hombre ha sido acusado de manera incorrecta o indebida, y hoy tenemos una ley llamada Beltrones que protege precisamente la falsa denuncia o la falsa provocación, porque también hay que ser claros, muchas personas, mujeres, ocupan este tipo de violencia simulada para provocar conflicto. Hoy día, anteriormente era normal poder lanzar un piropo, rozar la mano, hacer una sonrisa, tener un grado, a veces hasta los grados de cortesía se confunden con circunstancias de violencia contra la mujer. Por eso se creó hoy día una ley llamada Beltrones que protege estas falsas denuncias. Mira, qué interesante, yo no sabía de esta ley, pero es interesante saber que existe una ley también para aquellas personas que son falsamente denunciadas y que nos ayudan entonces a regular y a normativizar la vida en sociedad. Es bueno saber que a la mujer se le protege, que a la mujer se le cuida en nuestra nación, pero también es bueno que aquellas mujeres que usan mal la ley para salirse con la suya como alguna fechoría o alguna maldad, pues darse cuenta de que también hay leyes que respaldan y que no se puede hacer eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso yo decía de la relación, ¿no? Cómo desde el principio, cómo te relacionas con las personas. Y también saber cuándo realmente la persona me está acosando, cuando la persona realmente está haciendo algo indebido, inapropiado hacia mí como persona, porque habrá gestos, habrá signos que no tienen la mayor intención más que de ser amable con el otro, ¿no? Pero habrá gestos y signos que nos hablan de que el otro es ofensivo, es agresivo y está ofendiendo o lastimando, lacerando la dignidad de la persona. Entonces sí, descubramos con claridad en qué momento hay esta situación. Aunque también tendremos que decir a nivel psicológico, una persona que es violentada, muchas veces cuesta mucho reconocer este tipo de situaciones en su vida, ¿no? A veces nosotros que estamos al externo, alrededor, vemos cómo esta persona está siendo violentada, pero ella a lo mejor no lo acepta
o porque no alcanza a ver o porque no quiere ver la situación de la violencia que vive. Pero creo que estos dos términos de estas leyes, la ley Olimpia y la ley Beltrones, me parecen interesantes para que cuidemos la dignidad tanto de la persona que ha sido agredida como de aquellas personas que son acusadas falsamente, ¿no? Es interesante este punto. Antes de que pase al siguiente tema, me gustaría precisar este apartado, porque hoy día, si bien es cierto, todas las instituciones de gobierno protegen en demasía a la mujer, también es verdad que en muchas ocasiones se ha empleado de una manera incorrecta, porque también como la mujer muchas veces ha sufrido violencia, también hay que ser claros que muchas personas masculinas lo han sufrido por parte de la mujer. La mujer en muchas ocasiones, porque la privilegia la ley, pues hace uso de estos mecanismos. Denunció. Hoy día, por ejemplo, en materia familiar tenemos una figura que le llamamos queja de violencia. Es una situación muy agresiva, porque desafortunadamente al posible generador de violencia, y digo posible, porque lo tendría que acreditar, la ley es atroz con él, lo saca del domicilio, le impone una pena, obviamente no le permite ni siquiera acercarse a los hijos, y esto puede ser por una molestia o por un malestar de la pareja que se enojó y que de esta manera abusó para emplear un mecanismo legal a su favor. Las denuncias en materia de continuidad sexual, abuso sexual, violación, hoy día decimos intento de violación, violencia sexual, en cualquiera de sus modalidades, permiten desde ese momento en el que se levanta la denuncia, que el posible agresor o posible inculpado, sin que a lo mejor sea escuchado, sea prejuzgado ya y casi en algunos de los momentos sea ingresado un penal por el simple hecho de haber presentado una denuncia falsa. Por eso hablamos de que tenemos que tener un contrapeso. Tenemos la ley Olimpia, también tenemos la ley Beltrones y así esperamos seguir generando leyes de contrapeso. Ojo, no injustas, sino de contrapeso. Claro, que vayamos viendo que la ley tiene que amparar a todos, no nada más a unos cuantos. La ley debe de proteger la sana convivencia de todos los seres humanos. Esa es la finalidad de toda ley y la finalidad de una ley en nuestra sociedad. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo nosotros podemos hablar de cómo se tipifica la violencia contra la mujer? Ya pues esto en cuestiones de la ley, ¿cómo la tipificamos? Entrando ya ahora sí en materia legal, obviamente nosotros sabemos que la violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser moral, puede ser de tipo sexual. El hecho generador, es decir, lo que le dé origen al acto del cual ha sido motivado o ha sido perjudicado, dará razón al tipo en el cual se tendrá que castigar, se tendrá que penalizar esa acción. Por eso, en materia penal es muy claro determinar modo, tiempo y lugar en el que ocurrió la situación para precisamente poder determinarle el tipo de violencia que se está llevando a cabo en contra de la mujer. Bueno, es muy bien esa situación, pero ¿cómo se tipifica la violencia? En este sentido, la tipificamos dentro de la ley, ¿con qué? ¿Cuál es la tipificación que Lo que pasa que nosotros hablamos de delitos graves y delitos que de alguna forma decimos pueden alcanzar un beneficio de ley porque no necesariamente van a ser perseguidos, lo que a veces nosotros decimos, son delitos de oficio y delitos que se persiguen de querella. Muchos de estos delitos alcanzan todavía a ser perseguidos por querella, es decir, a petición de parte, pero algunos, como son los delitos de carácter sexual, son perseguidos de oficio. Entonces, la tipificación, por eso lo decía hace unos minutos, de acuerdo al hecho generador, se le podrá otorgar, si es un delito que se persiga de oficio, y ojo, la autoridad tendrá la obligación de buscar y en su caso resolver esa situación, pero cuando son de querella pues se alcanzará por ahí algún tema relacionado con un convenio, algún acuerdo reparatorio, alguna, diríamos nosotros, violencia de carácter intrafamiliar que no implique una situación de riesgo sexual, podrá alcanzar un beneficio en este sentido que pueda permitir un convenio o una conciliación entre las partes. Sí, en este sentido diríamos que el que está tipificado como un delito mayor es todo aquel delito sexual contra la mujer. Es correcto.
Ok, entonces un delito sexual como la violación ya es, por ende, un delito grave, un delito que lleva a la cárcel, supongo. Y me anticiparía para decirle, sería seguramente su siguiente pregunta. ¿Qué penalizaciones alcanza un agresor que comete determinado delito? Exacto. Sería, diríamos nosotros, en violencia familiar, el Código Penal establece de 6 meses a 4 años de prisión. Obviamente una multa, pero quiero señalar aquí algo. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente hablamos de padres, papás, hermanos, parejas, sino también de parientes de las víctimas. A veces una tía, un sobrino, implica violencia familiar. Y quiero ser claro, se castiga de 6 meses a 4 años de prisión. Por otro lado, cuando hay violencia económica, actitudes discriminatorias también en el ámbito laboral o familiar, se castiga de 1 a 3 años de prisión. Obviamente tenemos también una multa, tenemos por ahí también trabajo en favor de la comunidad. Es decir, el Código Penal Federal va a establecer cada una de las condiciones en las cuales puede castigar. Seguimos nosotros a lo mejor con la violencia de feminicidio. Ahí, sin lugar a duda, vamos a encontrar de 40 a 60 años de prisión y una multa también. Pero si encontramos violencias relacionadas con violación, con abuso sexual, actos libidinosos, ahí vamos a encontrar una penalización que va de los 8 años, 5 años, 8 años, dependiendo de la naturaleza, hasta los 20 y 30 años. Por eso yo he señalado, de acuerdo al hecho generador, se le va a tipificar si es abuso sexual, si es violación, porque hay ciertas características que lo lleva. Pero sí, la penalización siempre va a implicar por lo menos no menos de 3 años. Muy bien, entonces una persona que obliga a una mujer en el ámbito laboral, supongamos, a tener relaciones bajo condición de si no la despide, eso es una violación directa. Se tipifica como un delito directo, habrá que analizar ese delito propiamente. Sí, lo que pasa que hay que dejarlo claro. Hablamos de violación y abuso sexual. El abuso sexual se puede dar por posición, por grado, por circunstancias. Yo puedo ser maestro y cometer abuso sexual en contra de mis alumnos sin que con ello haya una penetración o un coito sexual. ¿Puede haber violación? Claro, siempre lo va a hacer. No solamente, ojo, y aquí sí quiero ser muy claro y puntual, la violación no solamente implica penetración de un órgano viril, sino también de cualquier objeto que pretenda meterse dentro de la cavidad. Esas circunstancias le da la calidad de violación. El acto libidinoso, el abuso sexual, no necesariamente va a implicar el hecho de que haya penetración. Bástese con el tocamiento, bástese con la exhibición, bástese con tener una conducta que a ti te incomode, porque la violencia, si bien la recalcamos en la figura de la mujer, en algunas ocasiones también lo va a haber en el hombre, pero sí quiero dejarlo claro que de esa manera es como se va a castigar. Muy bien, entonces hay esa diferencia entre violación y abuso sexual. El abuso sexual sería esta forma de agredir al otro sin tener una relación propiamente sexual. La violación ya es el acto sexual obligando a la persona a tener un acto como tal, ¿no? Es correcto. Ok, es importante hacer esta distinción porque de esto dependerá mucho el castigo que merece esa persona, porque a veces pensamos, ¿y por qué si tocó a la niña, por qué le dieron tan poquito tiempo? Bueno, pues porque no es una violación, es acoso sexual. Aunque habrá que ir determinando eso propiamente, la ley tendrá que ir dando estas pautas, ¿no? Para que nosotros podamos comprender mejor este tipo de situaciones, que al final de cuentas no deja de ser algo aberrante, pero que nosotros tenemos que ser conscientes de que por qué a veces suceden estos casos, ¿no? Que decimos, ¿por qué le dieron tan poquitos años de cárcel o de prisión, ¿no? Y en esto consiste, en esta situación de la tipificación de la pena al agresor. ¿De acuerdo? Fíjese que aquí hay un tema importante que me gustaría nada más señalar, pero no precisar por una cuestión importante. Hoy día
lo hemos dicho, están expuestas muchas situaciones de acto o de violencia sexual. El abuso sexual en menores tiene una peculiaridad específica que no lo es tampoco y no menos en los adultos. La autoridad tiene la obligación de seguir cualquier tipo de delito o denuncia por oficio. Lamentablemente decimos a veces los menores, por la edad, por la figura, por la forma en la que se someten, no pueden ser revictimizados. Ustedes sitúense en una situación donde un menor es agredido y en este caso el generador de violencia quiere cuestionarle, quiere preguntarle, quiere defenderse a través de la misma persona diciendo, dime cuándo, en qué momento fue, dónde fue, él que dijo que había sido en una recámara cuando fue en otro lugar, no conocía la casa, no conocía la calle. El menor puede ser revictimizado, por eso la autoridad lo tiene que proteger. Okay. Entonces, sí hay que dejarlo muy claro en ese sentido, las violencias y que el hecho que genera el motivo de la violencia pueda ser estudiado de manera particular. Sí, y hay que tener eso en cuenta. Un menor no puede ser sometido a un juicio como lo puede ser un adulto que es más consciente de la realidad. Si a veces el trauma ya de haber sido acosado, que le deja a la persona esa situación, y le es difícil hablar de ese caso, imagínense ahora un niño. Por eso, pues sí, la autoridad tiene toda la obligación de proteger y de cuidar a los niños, ¿no? Es con mayor razón a quienes debemos de proteger y cuidar. Y por eso, pues la violencia contra el niño, pues es una violencia que se supone que está mayormente castigada por la ley y por la autoridad. Por eso sí tenemos que ser conscientes de esta realidad. Pero hablando pues de la mujer, vemos esta situación de hacer esta diferenciación entre violación y acoso sexual, ¿de acuerdo? Para que quede claro, porque a veces nos puede parecer injusto el juicio y decir, hicieron un juicio injusto porque a este que es un agresor sexual no le dieron la pena que merecía, pero a lo mejor porque no fue una violación, sino fue un acoso. Entonces tenemos que ser conscientes de estas realidades para no caer en ciertos criterios equivocados. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde puede denunciar una víctima de violencia? En este caso una mujer. Hablamos propiamente de la mujer. ¿Qué instancias Primeramente tenemos? Hay que hablar de la inmediatez. Porque en el momento en el que nosotros nos sentimos agredidos, bueno, tenemos una línea telefónica que es el 911, pero también nosotros tenemos áreas estratégicas. La mayoría de los municipios cuentan con los centros naranja de atención a mujeres en situación de violencia. Son los primeros hilos conductuales, son organismos que tienen una policía, son organismos que tienen psicólogos, son organismos que tienen personal obviamente de acompañamiento y de orientación a la víctima que en primera instancia ya sufrió la violencia y que es el mecanismo más cercano. Porque lamentablemente, y lo tengo que decir, nuestros municipios a los que está adscrito los municipios adscritos a la diócesis, lamentablemente algunos de ellos carecen de ministerios públicos. Lo más claro, Huehuetuca, por ejemplo, lo tiene, pero Coyotepec no, Teoloyucan tampoco, Tultepec tiene en algún momento, pero no lo tiene en su caso Tultitlán, más bien Tultitlán lo tiene. Es decir, algunos de ellos no tienen esta área estratégica, entonces se ocupan de los centros naranja de atención a la mujer, que son municipales. Obviamente, ahora sí, tenemos los centros de justicia para las mujeres, que en su caso Cuautitlán Izcalli cuenta con el suyo, llamado Edificio Rosa, que atiende a todos estos municipios. Pero a nivel estatal tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sin lugar a duda, aun cuando no lo tenemos aquí, lo tenemos en Tlané, tenemos una Fiscalía Federal. Entonces sí tenemos por lo menos 5 instituciones que nos pueden ayudar, desde los centros naranja, desde los centros especializados de justicia para mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las líneas telefónicas de asistencia y no se diga la Fiscalía General de Justicia. Por ejemplo, una mujer que está en una situación de acoso, llámese una persona mayor que su hijo la está golpeando, maltratando, ella puede llamar inmediatamente al 911 ¿sí? Y le dan atención. Es correcto, sin lugar a duda, y de ahí la van a direccionar sin lugar a duda a los institutos estatales de atención contra la violencia contra la mujer. Muy bien, en caso de que esta institución
no pueda asistirla, habría que ir a otra. No, ellos mismos te van a canalizar hacia los centros naranja, y los centros naranja, de acuerdo al tipo de agresión, te van a estar ayudando. Es decir, ya hay un cúmulo, ya en realidad ya tenemos nosotros una sinergia entre cada uno de estos organismos. Vamos a pensarlo. Tú sufres violencia. El primer lugar, una menor de edad que sufre violencia. Cuando sufre violencia, el primer, diríamos, interventor es el psicólogo. El psicólogo del DIF, en ese momento, al enterarse que está sufriendo violencia, lo va a canalizar al edificio naranja, y el edificio naranja a la fiscalía. Y así ya vamos escalonados. Hay un hermetismo, más bien hay una hermenéutica entre todo ello. Bueno, qué interesante es esto, sobre todo para las personas que a veces son agredidas desde la casa, ¿no? Y que no saben qué hacer. Ahí tenemos entonces este número telefónico que te pueden orientar, que te pueden guiar, pero también en nuestros municipios que se cuenta con esta pues institución naranja, ¿no? Para ayudar a las mujeres que son violentadas. Y que a veces las señoras o las mujeres no saben que se cuentan con estas instituciones para poder ayudarlas, para poder orientarlas, para poder ser una ayuda en esa situación que están viviendo. Es muy interesante todo esto que nos dice el licenciado y que nos ayuda entonces a tener claridad de que no estamos solos, de que hay instancias que protegen a la mujer y que la ayudan según sus requerimientos, sus necesidades en ese momento. Bueno, eso es en cuanto a la denuncia. ¿Qué se puede hacer en caso de una agresión? Digamos ya una persona, en este momento una mujer está siendo agredida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que esa mujer tiene que hacer? Yo creo que de acuerdo a las circunstancias, de manera general, podríamos decir, si una mujer está sufriendo violencia, bueno, lo primero que tiene que hacer es alejarse y acercarse a un lugar donde ella se sienta fuera de peligro. Si no es así, y la violencia la está recibiendo dentro del hogar, hay que evitar siempre un lugar de peligro como es la cocina. ¿Por qué? Porque hay artículos que te pueden dañar. Un cuchillo, una tabla, a lo mejor un tenedor, algún accesorio propio de la cocina que te pueda, en su caso, dañar. Lo preferible es buscar una habitación donde tú te puedas resguardar. Sin embargo, si el agresor ha perdido el control, va a ser difícil volverlo a establecer, entonces se procura salir de la casa. Pero si no se puede salir, pues obviamente hay que auxiliarse, hay que tratar de tranquilizar al agresor, y yo creo que eso en muchas de las ocasiones se sale de control. Por eso también muchas ocasiones cuando nosotros escuchamos algún grito, alguna circunstancia que está pasando en casa, es necesario solicitar ayuda sin lugar a dudas. Ya en su momento tendremos que saber qué es lo que está ocurriendo y cómo contener esa situación, porque desafortunadamente muchas de estas situaciones se salen de control y terminan con el deceso o del agresor o del agredido sin lugar a alguno. Si en algún momento tú ves que hay unas personas que están agrediéndose, primeramente hay que evitar acercarse de más, pero siempre preguntar si todo está bien, si se necesita ayuda, y de no ser así y ver que la situación sigue agrediéndose, yo lo recomendable que les sugiero es hacer ruido, llamar la atención de las personas que se encuentran cerca para tratar de alguna manera de reprender al agresor, o en su caso contener esa situación de agresividad, porque muchas situaciones se salen de control. Pero de manera genérica creo que hay elementos en lo que les acabo de decir que podrían abonarle para que la situación se contenga. Pueden haber otros más, sin embargo yo creo que es entre algunos de ellos lo más importante que en ese momento podría ayudarnos. Bueno, es importante esto que nos dice el licenciado, ponernos pues seguros. Esa es una de las primeras normas de cuando nosotros aprendemos primeros auxilios, ¿no? Resguardarte, estar en un lugar seguro. Y también yo creo ante la violencia, que es una etapa que se sale de control, también tienes que buscar la seguridad personal y también la seguridad de los más pequeños, siempre, ¿verdad? Sí, pensar en mí, pero también en los más pequeños, en los que son más vulnerables, en mi familia. ¿Para qué? Para resguardarnos y resguardar la integridad de la vida. Entonces, ciertamente me parece adecuado este principio que nos da el licenciado de resguardarnos,
de tener esta primera intencionalidad de alejarnos del agresor. Es muy común que a veces la gente, por todo el conflicto que viven, por todo el conflicto emocional, psicológico que tienen, digan, es que es así, pero luego se le pasa, ¿no? O no va a pasar nada. Entonces, no nos quedemos con estas ideas, porque son ideas que lejos de ayudar a la persona, a la víctima, la van haciendo pues estar en contacto con la persona que le está agrediendo y puede llegar a perder la vida ella y a los que más ama y más quiere. Entonces, tengamos ese cuidado. Me parece adecuado esta primera situación de resguardarse, de estar seguros, con alguien que tú confíes que puedes resguardarte y estar seguro. Número 10 nuestras preguntas. ¿Qué instituciones pueden ayudar a la mujer que es víctima de violencia? Ya nos ha mencionado algunas, y qué instituciones nos podría ampliar, aparte de estas que ya nos ha mencionado, qué otras nos pueden colaborar. Lo quiero señalar, a nivel federal contamos nosotros con el INMUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres, también con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, así se llama, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Red Nacional de Refugiados. Obviamente, algunos de estos organismos que son los que nos pueden auxiliar y ayudar a nivel federal. A nivel Estado de México tenemos el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Y en la Ciudad de México contamos con el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México y la Unidad de Atención y Prevención de Violencia Familiar. A nivel municipal tenemos los edificios naranja, que son lo que yo hace rato ya les denominaba y que les señalaba yo a ustedes como el Centro Naranja de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Tal vez estos datos los voy a proporcionar con número telefónico, no con direcciones, porque hoy día se nos facilita mucho el tema de los números telefónicos y las redes sociales para que ustedes puedan por lo menos tener esos datos, siempre resguardándose, pero también teniendo estos elementos. Sí. Creo que antes de que usted concluya me gustaría sí dejar por lo menos ahí algunas causas y sobre todo factores de riesgo que hay que dejar precisos para que ustedes tengan muy claro y de preferencia se prevenga y se evite la violencia. Primero, hay que estar informados sin lugar a dudas. Asimismo, hay que generar entre nosotros un ambiente de respeto en la escuela, en la pareja y obviamente en los lugares donde nosotros trabajamos. Y por ende a veces es correcto en la escuela por ser aceptados, en la pareja o a veces hasta en el trabajo no aceptemos malos tratos. También siempre hay que expresar nuestra postura con respeto, hay que entender que la tolerancia es un valor que debemos de tener día a día. Hoy día más que nada tenemos que aprender a ser tolerantes en la familia, no se diga en la calle, no se diga en los esposos, no se diga obviamente en el círculo social donde nosotros nos desarrollamos. Y obviamente por último, escuchar y saber escuchar a los demás. Eso es importante, que va a permitir que podamos tener una vida en sociedad un poco más moldeable y más aceptable para todos. Sí quiero dejar muy claro, el tema de la violencia contra la mujer hoy día se ha exteriorizado, se ha visibilizado, pero también es importante entender que esto no se puede normalizar y hoy día no estamos para normalizar la violencia contra la mujer. Pues esto que nos acaba de decir el licenciado es contundentemente claro. Tenemos que tratar de ir ayudando a todas estas personas que sufren de violencia para ir cambiando nuestro ambiente, pero también nosotros ser creadores de paz en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros hogares. Es lo primero que se debe de hacer. Tú como esposo, crear la paz en tu hogar. Tú como hombre de casa, crear la paz en tu hogar. Se supone que el hombre está para ser una fuente de paz en la familia, no para violentar. Pero también creo que necesitamos ser todos generadores de paz, porque a veces nos molestamos, andamos muy irritados, a veces las personas por los problemas familiares, los problemas personales, emocionales, los que tú quieras, y esa irritabilidad nos hace estallar, explotar y caer en ámbitos de violencia.
pero algo que decía el licenciado Gelasio y que es muy claro, que tengamos ese autocontrol, ¿no? Vayamos controlando para no agredir a los demás, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la familia, y ser quienes hagamos puentes de diálogo, de comunicación, de llevarnos bien y también de saber, como decía el licenciado Gelasio, saber poner límites. Yo creo que la violencia se genera cuando nosotros no sabemos poner límites adecuados o apropiados. Si no me gusta un comportamiento, simplemente, oye, no me gusta que me grites, no me gusta que me hables de esa manera, no me gusta que me digas malas palabras, porque yo no te hablo así. Es tan fácil como eso. Y no tengo por qué agredir al otro, simplemente hacérselo saber que me incomoda, que me molesta y que esa actitud no me es agradable. ¿Para qué? Para no generar violencia. Hoy vemos muchas mujeres que hablan con unas palabras soeces muy fuertes, pero porque son mujeres violentadas. Ya son mujeres que creen que como si se comportan como hombres, las va a respetar el hombre, pero para su sorpresa, no las van a respetar. Las van a tratar peor. ¿Por qué? Porque para un hombre, una mujer así, pues es de lo peor. Entonces, también tratemos de dignificar a la mujer. La mujer no tiene que ser como el hombre, porque no están hechas para ser como el hombre. La mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. No tenemos por qué competir. Y a veces la violencia se genera en la competencia de que quién es mejor, quién es el que hace más, quién es el que puede más, y esto nos genera una competencia inútil en lugar de un diálogo, de una comprensión y de una ayuda. Entonces, seamos capaces de ser generadores de paz y que sepan que hay instituciones para ayudar a todas las mujeres, que las mujeres deben de ser valoradas, queridas y respetadas y amadas por cada uno de nosotros, pero también que las mujeres se tienen que amar a sí mismas. Esto es algo que debemos de dejar bien claro, porque muchas veces las mismas mujeres son generadoras de violencias para consigo mismas. Entonces aprendamos a poner límites. Mujeres que nos escuchan, pongan límites, aprendan a decir esto no me gusta, esto no me agrada. Y aprendamos todos a poner un alto a todo acto de violencia. Pues muchas gracias, licenciado, por su compañía, por estos temas que nos ha regalado, que hemos estado compartiendo. Nos escribe Teresa Cecilia Rodríguez Camacho, buenas tardes. Nos escribe también y nos dice, gracias por la orientación, ya que desconocemos las leyes y que nos amparan, en este caso, a todas las mujeres. También nos escribe Mari Tere, saludos Padre Javier. Bueno, les agradecemos su compañía y bueno, para eso son todos estos temas de pastoral social, para que nos orienten, para que nos sepan ayudar en estas materias que nosotros también a veces desconocemos, pero que son parte que debemos de conocer para saber vivir mejor en sociedad, mejor en comunidad como iglesia. Pues muchas gracias, licenciado. Nos despedimos de todos ustedes y pues quisiera despedirnos invocando a una mujer maravillosa, la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.